Hola amigos de YouTube, nuevamente su amigo Gilberto Pastrana, mandándoles un saludo a todos nuestros suscriptores, la bienvenida a los nuevos suscriptores y un saludo especial a las personas que nos acompañan en esta serie de videos. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte del tema de corriente alterna y corriente continua. Como les comentamos, es un tema un poquito extenso, pero lo pudimos dividir en dos partes. Esperamos sea de su completo agrado y completa utilidad. Iniciamos. Primero vamos a ver qué es un generador de corriente alterna. Los generadores de corriente alterna son máquinas que transforman energía mecánica en energía eléctrica, aprovechando el fenómeno de la inducción electromagnética. Para ello utilizan unas bobinas de alambre que se mueven en el interior de un campo magnético y cortan líneas de flujo, induciéndose un voltaje. La energía mecánica necesaria para mover las bobinas las produce una turbina accionada, por ejemplo, la presión del vapor o por la fuerza de la caída de agua. En estos principios se basan las centrales termoeléctricas e hidroeléctricas. En la imagen podemos ver un ejemplo de un generador de corriente alterna. Obviamente este generador es un generador industrial. Vamos a ver la estructura de un generador de corriente alterna. La estructura básica de un generador de corriente alterna, también llamado alternador, consta de una bobina que gira entre los polos de un imán permanente. La bobina se denomina inducido y está colocada sobre un cilindro, generalmente de hierro, llamado armadura. El conjunto formado por el inducido y la armadura se conoce como rotor, por ser el elemento rotatorio de la máquina. Los imanes, encargados de producir el campo magnético, constituyen el estator, o parte estacionaria. Los extremos de la bobina están conectados a un par de anillos colectores que constituyen las terminales de salida primarios del generador. Como podemos ver, la imagen nos está especificando cuál es la armadura y cuál es el eje. En conjunto, todo esto sería lo que conocemos como rotor. El campo magnético está generado a través de esta parte que es el polo sur del imán y esta que es el polo norte del imán. Aquí estas líneas es lo que representan el campo magnético o las líneas de flujo. Aquí tenemos los anillos que a su vez están conectados a unas escobillas y de ahí, de esas escobillas, son lo que forman las terminales de salida. Continuamos. Veamos cómo es su funcionamiento. Nos dice que los anillos están aislados entre sí y del eje de la armadura, sobre el cual gira. Por esta razón, para llevar el voltaje de salida del generador hacia el mundo externo, se necesita un par de escobillas fijas hechas generalmente de carbón, las cuales rozan contra los anillos colectores y se mantienen en contacto permanente con ellos. La fuerza necesaria para girar el rotor la proporciona un agente externo. El valor instantáneo del voltaje de salida depende básicamente de tres factores. 1. La densidad o cantidad de líneas de flujo por unidad de área del campo magnético a través del cual se mueve. 2. La velocidad de rotación de la bobina. 3. El ángulo con el cual la bobina corta las líneas de flujo. En general, entre mayor sea la densidad de flujo o la velocidad de movimiento, mayor será el valor del voltaje inducido y viceversa. En cualquier caso, el voltaje de salida es máximo cuando el ángulo de corte es de 90 grados y mínimo cuando es de 0. Cada giro completo de 360 grados de la bobina produce un ciclo completo de 360 grados de voltaje de salida, el cual tiene una forma de onda senoidal, que ya explicamos en el video anterior. Para entender su funcionamiento, vamos a partir de un análisis posicional. La posición 1. El plano o área transversal de la bobina es perpendicular a la dirección del campo magnético, por tanto no corta líneas de flujo. Como resultado, el voltaje de salida es 0. Esto se debe a que el ángulo entre la dirección del campo y la dirección de movimiento de la bobina es 0. ¿Qué sucede? Analicemos la gráfica. Como podemos ver, en este caso, la estructura está en una posición conforme a la gráfica de 0 grados, lo que hace que las líneas de flujo estén continuas, no hay corte como tal.
y por lo tanto en ese momento nos está marcando también en la gráfica de la corriente que tenemos una corriente 0. La posición 2. A medida que la bobina se desplaza desde la posición 1 hasta la posición 2, el ángulo entre la dirección de movimiento de la misma y la dirección del campo aumenta desde 0 hasta 90 grados, cortando cada vez más las líneas de flujo. Como resultado, el voltaje de salida aumenta desde 0 volts hasta su valor máximo positivo. Este último valor se alcanza cuando la dirección del campo es paralela al plano de la bobina, es decir, forma un ángulo de 90 grados con la dirección del movimiento de la misma. Y en este momento tenemos un cuarto de ciclo. Como podemos ver, en este caso, ahorita la armadura está acostada, por lo cual hubo un corte de líneas de flujo. Ese corte fue un corte de 90 grados y también la gráfica de la corriente nos presenta que está ubicada en su valor máximo, que es de 90 grados. Veamos la tercera posición. Posición 3. A medida que la bobina se desplaza desde la posición 2 hasta la posición 3, el ángulo entre la dirección del movimiento de la misma y la dirección del campo disminuye desde 90 grados hasta 0 grados, cortando cada vez menos líneas de flujo por segundo. Como resultado, el voltaje de salida disminuye desde su valor máximo positivo hasta 0. Este último valor se alcanza cuando la dirección del campo es perpendicular al plano de la bobina, es decir, forma un ángulo de 0 grados con la dirección del movimiento de la misma, y en ese momento tenemos medio ciclo. Analizando la gráfica, esta parte de la armadura inicialmente estaba arriba, ha ido girando y ha llegado a alcanzar 180 grados como nos lo muestra la gráfica de posición. Y en el caso de la gráfica de la corriente vemos que cumple su primer semiciclo. Como posición 4 tenemos que a medida que la bobina se desplaza desde la posición 3 hasta la posición 4, corta cada vez más líneas de flujo por segundo, pero lo hace en la dirección contraria. Como resultado, el voltaje de salida cambia de polaridad, o sea, de más o positiva a menos o negativa, aumentando desde 0 hasta su valor máximo negativo. Este último valor se alcanza cuando la dirección del campo es paralela al plano de la bobina, es decir, forma un ángulo de 90 grados con la dirección del movimiento de la misma. Hasta aquí se han completado 3 cuartos de ciclo. Podemos ver en la gráfica nuevamente esta parte de la estructura es la que inicialmente estaba en la parte de arriba. Hasta ahorita ha dado 3/4 partes del giro, como lo podemos ver en la gráfica, y está llegando a los 270 grados. En la gráfica de la corriente vemos que de 0 subió a 90, alcanzó su valor máximo positivo, regresó a 0 y de ahí aumenta nuevamente a la posición máxima, pero como lo dice la explicación, de su valor máximo negativo. La quinta y última posición dice que a medida que la bobina se desplaza desde la posición 4 hasta la posición 1 o posición inicial, el ángulo entre la dirección del movimiento de la misma y la dirección del campo disminuye desde 90 grados hasta 0, cortando cada vez menos líneas de flujo por segundo. Como resultado, el voltaje de salida disminuye desde su valor máximo negativo hasta 0. Este último valor se alcanza cuando la dirección del campo es perpendicular al plano de la bobina, es decir, forma un ángulo de 0 grados con la dirección del movimiento de la misma. Hasta este punto hemos completado un ciclo y el proceso se repite. Analicemos la gráfica. Nuevamente llegamos a que esta parte de la armadura llega a su posición inicial. Como podemos ver, la gráfica cumple su primer ciclo completo de 360 grados y en el caso de la gráfica de la corriente volvemos a llegar al punto inicial. Por tanto, este es el movimiento constante que hace el generador mientras está funcionando. Y en ese sentido es que nos dicen que el proceso se repite.
En la práctica, el voltaje inducido en una sola espira de alambre es muy pequeño. Por esta razón, para producir voltajes razonables, se utiliza una gran cantidad de espiras conectadas en serie. Estas espiras se dividen físicamente entre varias bobinas, las cuales se colocan en ranuras distribuidas a lo largo de la superficie del rotor. Además, en lugar de que un solo par de polos magnéticos, se utilizan varios pares. De este modo, durante un giro completo del rotor, no se produce un solo ciclo, sino muchos ciclos. Estos polos pueden ser también producidos por electroimanes, llamados devanados o bobinas de campo. También se dispone de alternadores de campo rotatorio, en los cuales las bobinas del inducido o armadura están alojadas en el estator, permaneciendo estacionarias, mientras que las bobinas de campo están en el rotor, enrolladas alrededor de piezas polares y conectadas a los anillos colectores. De este modo se crea el campo magnético rotatorio, el cual induce un voltaje alterno en las bobinas del estator. Este tipo de generadores se utiliza principalmente en las grandes centrales generadoras de energía eléctrica. Siguiendo con el funcionamiento, vemos que en general, en cualquier caso, la frecuencia del voltaje de salida producida por un alternador depende de la velocidad del giro del rotor y el número de polos magnéticos creados por las bobinas de campo. El valor RMS del voltaje de salida, por su parte, depende principalmente de la velocidad del rotor, del número de bobinas de la armadura y de la intensidad del campo magnético producido por los devanados de campo. En las centrales, generadores de energía eléctrica de los Estados Unidos de América y otros países del mundo, incluida Colombia, la frecuencia de voltaje de salida de los alternadores ha sido normalizada en 60 Hz, mientras que en Europa y otra gran parte del resto del mundo, incluida Argentina, el valor estándar de la misma es de 50 Hz. Los generadores de propósito especial, como los utilizados en los aviones, pueden tener una frecuencia diferente, digamos 400 Hz. El valor RMS del voltaje de salida entregado por las centrales de generación alcanza valores de varios miles de voltios, digamos 15 a 20.000 kilovoltios, mediante el uso de transformadores. Este voltaje se convierte a un valor mucho más alto, por ejemplo 400 kilovoltios, para llevarlo hasta las llamadas subestaciones de transformación, desde donde parten las redes eléctricas de distribución pública, encargadas de repartir y hacer llegar la energía eléctrica a todos los abonados o usuarios, y así es como llega la corriente alterna a su hogar o sitio de trabajo. Comencemos con la corriente continua. Una corriente continua, o CC, en general es un flujo de portadores de carga de electrones en una misma dirección. Para impulsar una corriente continua a través de un circuito, se necesita una fuente de voltaje cuya polaridad no cambie con el tiempo, por ejemplo, una batería. El flujo de cargas en una sola dirección y la polaridad fija del voltaje aplicado son las características básicas de un circuito de corriente continua. Veamos la imagen. Este símbolo nos representa los electrones y vemos que siempre, en cualquier instante que podamos analizar, la dirección siempre es la misma. Ahora, vemos este caso de un circuito de corriente continua. ¿Por qué vemos que la dirección de la corriente cambia? Aquí físicamente no es que cambie, pero tenemos para el análisis dos tipos de sentido de cómo analizar el flujo de corriente. A uno que le decimos o lo conocemos como sentido real, que parte del polo negativo y se distribuye o fluye hasta el polo positivo. Pero para cuestiones de análisis decimos que hay un sentido convencional. Ese sentido convencional establece que el flujo de corriente va a ir del punto positivo hacia el polo negativo. Y también vemos, como dice en la explicación, que tenemos la alimentación de una fuente y con eso cerramos el circuito de corriente continua. Analicemos ahora cómo funciona. Los portadores de carga en un ciclo de corriente continua pueden ser positivos y negativos.
dependiendo de si se toma el valor del sentido real o el sentido convencional de circulación de la corriente. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que la corriente continua tiene una sola dirección de flujo. Lo mismo sucede si el voltaje entregado por la fuente permanece constante o cambia de valor, pero mantiene siempre su misma polaridad. En la tabla se comparan algunas características importantes de una corriente continua y una corriente alterna. Veamos. Nos dice que la polaridad del voltaje en la corriente continua siempre va a ser fija. En el caso de la corriente alterna es alternada. La dirección de la corriente también viene siendo fija y en la corriente alterna también es alternada. La magnitud del voltaje es constante o variable, dependiendo de la fuente que estemos utilizando, y en el caso de la corriente alterna siempre es variable. El aumento o disminución mediante un transformador no es factible en una corriente continua, sin embargo, en una corriente alterna sí es factible. La amplificación es complicada en la corriente continua y muy fácil de hacer o sencilla en la corriente alterna. Y las mediciones en el caso de la corriente continua es muy sencilla y en el caso de la corriente alterna se complica. ¿Por qué se complica? Precisamente por las variaciones que tiene. Veamos también parte de los símbolos que vamos a encontrar en un circuito o en un diagrama de circuitos para identificar las fuentes de voltaje. Aquí este es el de propósito general, que vemos que es una fuente de corriente continua que está polarizada con su polo positivo y su polo negativo. Para ser más específicos podemos encontrar el símbolo de una pila, este sería el símbolo de una batería. Aquí tenemos el símbolo de una celda polar fotovoltaica, tenemos el símbolo también de un generador termoeléctrico y el símbolo de un generador electromagnético. Estos prácticamente son los más comunes que podemos encontrar en todo tipo de diagramas de circuitos de corriente continua. Vamos a ver las formas de producir una corriente continua. Nos dice que la fuerza necesaria para causar que fluya una corriente continua a través de un circuito puede ser suministrada por diversos tipos de fuentes. Las más conocidas son las pilas y baterías, las cuales producen una fuerza electromotriz o FEM debido a reacciones químicas que ocurren en su interior. También es posible producir corriente continua a partir de una corriente alterna y otras formas de energía, como magnetismo, movimiento, calor, luz, etc. En estos principios se basan, por ejemplo, las fuentes de alimentación, los generadores electromagnéticos, las celdas solares, las celdas de combustible y los generadores termoeléctricos. Veamos cada una de estas formas de producirlo. Iniciamos con las fuentes de alimentación. Las fuentes de alimentación en particular son realmente convertidores electrónicos que producen corriente continua a partir de una corriente alterna. Esta última es generalmente suministrada por la red de distribución pública, ya sea de 120 volts o de 220 volts, pero puede ser también proporcionada por un alternador, como sucede en un automóvil. El proceso de conversión de una corriente alterna en una corriente continua se denomina rectificación. Aquí podemos ver en las imágenes, este caso sería el caso de una fuente regulada, en este caso lo que conocemos normalmente como eliminadores o cargadores, que las utilizamos mucho en las laptops, en los celulares, pero a fin de cuentas son fuentes que están conectadas a una red eléctrica y están rectificando la corriente para que salga una corriente continua. Y en este caso estamos viendo las fuentes de alimentación, por ejemplo, de una computadora. Veamos los generadores de corriente continua. Los generadores de corriente continua operan de forma similar a los generadores de corriente alterna, excepto que los extremos de la bobina o bobinas que constituyen la armadura están conectadas a un conmutador. Este último es simplemente un anillo formado por unas piezas metálicas llamadas segmentos, las cuales están aisladas eléctricamente entre sí y del eje sobre el cual se montan. Analicemos la imagen. Podemos ver que la estructura básicamente es la misma
El cambio radica en los segmentos en vez de tener anillos. Las escobillas, a su vez, esas están conectadas a esos segmentos. Pero lo importante es que aquí la escobilla de este lado, por ejemplo, siempre nos va a mandar una polaridad negativa y la de este lado nos va a mandar una polaridad positiva. Veamos las celdas solares. Las celdas solares son dispositivos que producen un voltaje de corriente continua cuando son iluminados mediante la luz solar. Las mismas dependen para su funcionamiento de un fenómeno físico conocido como efecto fotovoltaico. Consiste en la generación de una diferencia de potencial cuando se aplica una radiación, luz en este caso, en una zona de unión de dos materiales semiconductores, uno llamado P, que tiene un déficit de electrones, y otro llamado N, que tiene exceso de ellos. Así es como permiten el flujo de electrones y permiten así la generación de corriente y voltaje. Podemos ver en la imagen, las líneas amarillas representan la luz que está incidiendo. Este es el frente de contacto, el material de silicio tipo N, tenemos la junta que hay entre N y P, también el material de silicio tipo P, y aquí podemos ver cómo hay el desplazamiento de electrones. En este caso funciona igual, pero ya es físicamente, digamos, como podemos ver una fuente de alimentación de corriente continua, con la cual en la imagen se supone estamos conectando una batería. Veamos ahora las celdas de combustible. Las celdas de combustible, al igual que las baterías convencionales, generan un voltaje de corriente continua por reacciones químicas. Asimismo, tienen un ánodo, un cátodo y un electrolito, así como un terminal positivo y uno negativo. La diferencia radica en que no necesitan ser recargadas, porque se alimentan de una inyección continua de combustible, generalmente hidrógeno, metano o aire. Además, sus electrodos, ánodo y cátodo, no se desgastan y tienen una vida prácticamente ilimitada. Como podemos ver en la imagen, tenemos el ánodo, tenemos el cátodo. Estamos alimentando en este caso esta celda por hidrógeno. Aquí tenemos el efecto que hace de donde se genera el efecto químico que genera la corriente. Por este lado también ingresamos hidrógeno y tenemos una fuente de expulsión de los residuos de agua y calor. Todo eso es lo que nos permite que haya una producción de electricidad de corriente continua. Y por último, veamos los generadores termoeléctricos. Los generadores termoeléctricos son dispositivos que producen un voltaje de corriente continua cuando se calientan. Los mismos dependen para su funcionamiento de un fenómeno físico conocido como efecto Seebeck, descubierto en 1822 por Thomas J. Seebeck, el cual establece que, si se calienta la unión de dos materiales diferentes homogéneos, aparece entonces una fuerza electromotriz Ftm entre sus terminales. En este principio se basan las llamadas termocuplas, utilizadas para la medición de temperatura en la industria. Bien, podemos ver aquí, comercialmente tenemos este tipo de generador termoeléctrico o termocupla, y físicamente podemos analizar cómo sería la estructura de un generador termoeléctrico. Tenemos una turbina, que es el generador eléctrico como tal, pero vemos que está alimentado por vapor. Ese vapor fluye, cae a esta parte donde hay un refrigerador. De aquí permite que circule el agua caliente, llega nuevamente a un depósito, río o lago, pero este mismo está absorbiendo agua fría. Aquí se hace todo un ciclo, vuelve a procesarse el líquido, vuelve a hacerse calor o vapor y llegamos nuevamente a la turbina. Amigos, pues con esto terminamos los dos videos de la serie de la corriente eléctrica y la corriente continua. Como siempre, esperando que haya sido de completa utilidad este material, que les sirva, y pues nuevamente agradeciendo todos sus likes, sus comentarios, sus participaciones, sus recomendaciones, el que compartan esta información, y pues nos vemos hasta la próxima.